Buenas tardes a todos. Estamos continuando con el segundo día de las cuartas jornadas de investigación en arte de la UNBM. Vamos a dar comienzo ahora al eje número 5 de estas jornadas, que se llama Lenguajes y Prácticas de Investigación en Artes, que está dividido en dos partes. En este caso vamos a comenzar con la primera. Y en el diálogo de hoy nos acompañan Jorge Urueña, que va a ser el relator, nos visita desde Colombia, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia, y los expositores y expositoras son Mariana Aimino y Claudia Ceballos de la UNBM, Alejandro González también de la UNBM y Mariana Museta también de la UNBM. Les recuerdo tanto a los expositores como a todos los que nos están viendo y escuchando que existe un sitio, un Padlet, donde pueden encontrar y ver todos los recursos audiovisuales relacionados a las ponencias que vamos a escuchar y a las que han pasado y a las que seguirán. Pueden ingresar. Mi otro compañero moderador, Eric Musart, probablemente les comparta el link en el chat de YouTube para que puedan ingresar y verlos. Así que, Jorge, te cedo la palabra para comenzar con este conversatorio. Bueno, Maxi, muchas gracias por esa linda presentación. Sí, un saludo desde acá, desde estas tierras un poco calientes. El día de hoy estamos aquí en Medellín a unos 27 grados centígrados. Bueno, hoy tenemos una invitación muy especial a este eje. El eje tiene por nombre Lenguajes y Prácticas de Investigación en Artes. Una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo hacer investigación en artes? Es una pregunta que no todos hemos podido como coger, porque cada vez que los abordajes e incluso los mismos cuerpos teóricos que giran alrededor de las artes suelen ser difusos, pero por su propia naturaleza permiten también un encuentro con esa capacidad creativa del sujeto a la hora de agenciar su espacio de investigación. Entonces creo que la pregunta en sí, el tema nos abre a un cuestionamiento permanente sobre cómo investigar en las artes, cómo hacer artes a partir de un ejercicio de investigación, sin perder también esa mirada crítica, esa mirada estructurada, esa mirada sosegada frente a los objetos de estudios que nos competen el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, tenemos el día de hoy un primer grupo, el cual tiene como por título, tiene el proyecto de investigación que van a presentar, se llama La escritura como experiencia subjetiva en contextos de privación de la libertad, identidades que se reescriben. Aquí nos acompañan Andrea Mariana Aimino y Claudia Esther Ceballos del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María en Argentina. Rápidamente, este proyecto nos invita a indagar sobre experiencias subjetivas que la práctica de escritura habilita en sujetos privados por la libertad. Aquí se vuelve importante el sentir, la forma de cómo se siente ese ejercicio de, digamos, esa práctica de privación y cómo en esa práctica en sí se viven diferentes identidades que se reescriben. En un segundo momento nos acompañan Alejandro Rodríguez González, Cristina Andrea Sirajusa y Paula Andrea Asís Ferrir, también del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, y esta propuesta tiene por nombre Una propuesta de producción animada desde una perspectiva de investigación en artes. Este proyecto como tal tiene una orientación de poder indagar sobre esas experiencias del movimiento, ¿no? Cómo el movimiento termina dándonos unas prácticas y reflexiones procesuales a través de la misma creación. Y para el tercer momento, y ya cerrando este espacio, esa primera parte, como bien lo decía Maxi, de conversatorio, tendremos el proyecto por nombre Escritura Académica Multimodal o de cómo desaplanar el pensamiento. Esa idea de desaplanar me parece muy interesante. Y creo que viene mucho de nuestra querida colega Mariana Museta, Ana Eugenia Ceballos y Lucía Bercia. Sé que estas tres mujeres, también del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, nos están invitando a hacer un ejercicio de repensar
esta forma de estructurar nuestro pensamiento, esa exploración de la escritura académica que nos permite multiplicar diferentes formas, tanto semióticas como experienciales, alrededor del fenómeno multimodal desde una perspectiva del diseño y la comunicación visual. Entonces, para no dar más preámbulos, le damos la bienvenida a Andrea Mariana Aemino y a Claudia Esther Ceballos para que nos hagan esa introducción a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer investigación en las artes? Mariana, Claudia, las escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, comentarles que nuestra investigación indaga y en realidad analiza sobre las experiencias subjetivas que la práctica de la escritura habilita a las personas, a los sujetos privados de la libertad, fundamentalmente respecto a las reposiciones identitarias que esta práctica estaría permitiendo. Esta investigación surge en realidad en profundizar todo el hacer extensionista sobre esta temática que la Universidad de Villa María viene llevando a cabo a partir del proyecto Comunicación para la Inclusión, que depende del Instituto de Extensión de la Universidad desde su taller de comunicación. En este taller de comunicación se han producido, han editado revistas que se llaman Rompiendo Fronteras, desde el año 2009 que se dicta este taller de comunicación en el establecimiento penitenciario número 5 de Villa María. Entonces, como equipo hemos decidido poder tomar estas 10 ediciones desde el año 2010 hasta el año 2019, tomar estas ediciones en donde están las producciones escritas, tanto individuales como colectivas, de los sujetos privados de libertad, para poder tomarlo como un corpus, un documento de análisis, y así poder identificar estos rasgos, estos quiebres en las historias, en las biografías personales, y cruzarlo con las categorías centrales de nuestra investigación. Estas categorías centrales son escritura reparadora, de Ana Cerrillo; también entender la práctica de la escritura como territorio pedagógico, que es una categoría que la tomamos de Cintia Bustelo. Otro de los conceptos es el de identidades, que la entendemos como relatos, como narraciones, como construcciones de sentido. Otro concepto es el de subjetividades. Otro es el de experiencia, que lo tomamos de Jorge La Rosa. Y otra categoría que es la de institución total, de Guzmán. En este sentido, el equipo acuerda o entendemos la escritura como una práctica social, situada, intencional, emancipatoria, significante, que hace posible la comunicación de las experiencias subjetivas de los sujetos, pero que además posibilita la transformación de estos rasgos identitarios al reposicionar desde la escritura a los sujetos como autores, permitiendo ciertos quiebres de esos rasgos y de esas historias y esas biografías, tanto individuales como colectivas. Entonces, en este sentido, la escritura permite configurar nuevas relaciones, nuevos simbolismos sobre el saber del sí mismo, del sujeto, irrumpiendo en esa trama totalizadora de lo que es una institución carcelaria, y lo potencial de la escritura, que nosotros lo entendemos así, es como un acto de construcción, ¿sí?, de reconstrucción identitaria, que habilita la emancipación frente a estos muros del encierro y a los estigmas, ¿no? Respecto a los antecedentes, nosotros hemos hallado muchos antecedentes sobre las producciones escritas de los conocidos presos políticos o denominados presos políticos, pero no así hemos hallado antecedentes sobre los presos comunes. Entonces encontramos que en esta temática hay un área de vacancia de valor, por lo cual intensificamos esta investigación en esta temática. Y otra cuestión que entendemos que es de valor es que nuestro equipo está conformado de manera interdisciplinaria sobre los saberes específicos de las ciencias de la educación, la comunicación social, la terapia ocupacional, el trabajo social y lengua y literatura.
Y en verdad, a partir de esas especificidades propias de cada campo, lo que intentamos es tejer una trama teórica desde el aporte para poder, vislumbrar los hallazgos de ese corpus teórico. Y nuestro equipo, la perspectiva metodológica es descriptiva exploratoria con un enfoque cualitativo, y trabajamos desde el análisis crítico del discurso y desde la lingüística crítica también. Eso es lo que tengo para compartirles brevemente. Bueno, muchas gracias, Mariana, ¿cierto? Sí es. Bueno, Mariana, muchas gracias. Hay algunas preguntillas que quedan en el tintero, pero bueno, dejémoslas para el final para que hagamos la conversación entre todos. Sin embargo, para la próxima intervención les agradecería que pudiéramos hablar un poco más sobre la experiencia en sí de la investigación, que podamos conocer un poco más como cuáles son esos hallazgos, esas apuestas que ustedes están teniendo en materia de formación alrededor de este ejercicio de la investigación en arte. Bueno, el siguiente grupo es Alejandro Rodrigo González, Cristina Andrea Siracusa y Paula Andrea Asís, con una propuesta de producción animada desde una perspectiva de investigación en artes. No sé quién nos acompaña hoy, Alejandro, Cristina, Paula. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Voy a hacer una pequeña introducción de nuestra propuesta. Yo estoy representando a un equipo donde no solo están Paula y Cristina, que son dos colegas docentes de la Universidad Nacional de Villa María, sino que también involucra a un alto número de estudiantes y de egresados de la carrera de diseño y producción audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María, y también a otros docentes de la universidad, colegas como por ejemplo María Eugenia Fiorenza. La propuesta nuestra en realidad surge de la necesidad de pensar a la investigación, a la producción audiovisual como proceso de investigación. Ya que el audiovisual tiene una serie de etapas como muy marcadas que vienen de la propia práctica, de la propia perspectiva del audiovisual como producto, ¿no? Producto de exhibición, producto de cambio, producto cultural. Y si bien tenemos en nuestra formación, es un grupo donde todos provenimos de la misma carrera, todos tenemos en nuestra formación una serie de textos, autores, criterios a donde referenciarnos en lo que es, por ejemplo, así se hace cine, se hace de esta manera. Tenemos una serie de etapas que tienen que ver con la forma de producción del cine y demás. En nuestro caso, nos pareció interesante pensar esa producción, que es colectiva, porque el cine es una producción grupal, como una forma de investigación. Entonces, yo acá lo que vengo a dar cuenta hoy son la pequeña experiencia que estamos teniendo no solo como equipo de producción audiovisual, sino más que todo como un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Villa María, que es nuevo, ¿no? Que nos hemos presentado en la última convocatoria del Instituto de Investigación. Y desde esa premisa empezaron a surgirnos muchos cuestionamientos, ya desde el mismo momento en que redactamos el proyecto. En un primer término empezamos a pensar, ¿cómo podemos, desde la dificultad propia de encuadrar esto dentro de un formulario de investigación que sea revisado por profesores, evaluadores, colegas evaluadores que no vienen desde esta perspectiva, que no tienen esta mirada o que a lo mejor les cuesta encontrar una cierta justificación o validación? Entonces, desde ahí ya empezaron nuestras dificultades, desde la propia redacción del proyecto, ¿no? A continuación, también cuando empezamos a desarrollar el proyecto, empezó la pandemia, por supuesto, entonces muchas de las cosas que teníamos planificadas para desarrollar en forma más presencial empezaron a ser totalmente virtuales. En particular, creo que para lo que nosotros vamos a hacer, que es el desarrollo de un proceso al cual consideramos experimental y experiencial,
La situación de pandemia nos ha sido favorable porque vamos a trabajar en animación. Desde un primer momento se ha planteado trabajar en animación y no con acción en vivo, por lo cual mucho del trabajo ya tiene es en aislamiento, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, a medida que empezamos a tratar de andar este camino, observamos cómo rápidamente el proyecto empieza a tomar dimensiones que no nos parecían, o sea, que no nos esperábamos, ¿sí? Que tal vez algunas de esas dimensiones tengan que ver con la pandemia, pero me parece a mí que el propio, el focalizar la mirada en el hacer artístico, desde un lado que no es exactamente el lado del artista, en el audiovisual, nos permite a nosotros encontrar otras cosas, las cuales pueden retroalimentar nuestra propia práctica artística. Quiero revisar a ver si me estoy olvidando de decir algo de las cosas que tenía punteadas. Bueno, en general, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar este proyecto primero como un proceso de transposición, porque partimos de un relato de autoficción de una de las integrantes del equipo. Y lo que vamos encontrando en este momento es cómo vamos, en realidad estamos mirando cómo nos estamos comportando a medida que vamos desarrollando el proceso. De repente, a lo mejor este integrante del equipo toma a su obra y le cuesta soltarla y el resto del equipo negocia ciertas cosas que tienen que ver con lo específicamente transpositivo. Pero también nos damos cuenta cómo a medida que vamos trabajando, ese relato original está siendo transformado absolutamente, está tomando entidad distinta dentro de lo que es el proceso de animación, pero también vamos viendo nosotros de qué manera estamos jugando esto, de qué manera los roles que vamos desarrollando, que vamos desempeñando en este proceso, nos permiten a nosotros expresarnos o construirnos. Hay una cuestión que tiene que ver con la propia producción audiovisual, que en animación, por ejemplo, es muy tradicional que los animadores estén radicados todos en un mismo estudio y ese contagio que se produce entre un artista y el otro es algo que por ahí no estamos viviendo tanto. Pero sí eso es en sí una especie de, no de copia, pero sí de influencia mutua que en este proceso se está dando. Y esa influencia mutua de repente es algo muy interesante, me parece a mí, cuando me paro como, a ver, bueno, ¿qué puedo contar de esto? Me parece que es algo muy interesante para ver cómo transcurre. Entonces, este proceso y este proyecto que está pensándose como, bueno, desarrollemos este producto audiovisual, focalicemos en el proceso a ver qué pasa, de repente, a lo mejor ahora empieza a mutar en otras cosas que eran inesperadas, pero bueno, vamos a ver para dónde vamos. Yo hice toda una presentación como muy coloquial, discúlpenme. Desde nuestro marco estamos trabajando, bueno, partimos de Bordoff, de la perspectiva de la investigación en artes. En lo metodológico estamos haciendo mucho trabajo descriptivo y estamos llevando bitácoras en función de las producciones que estamos haciendo. Trabajamos puramente online. Y por ejemplo, más allá ya corrimos hace tiempo el énfasis en el producto que vamos a desarrollar, sino que estamos ya pensando, bueno, el producto no es tanto lo más importante, vamos a llevar un teaser, a lo mejor no vamos a llevar un corto, vamos a llevar un teaser, pero sí están saliendo cosas que son importantes. Y lo interesante para mí también tiene que ver con que, a título personal, este es mi primer proyecto que yo dirijo de investigación, ¿sí? Porque yo tengo producción audiovisual y he participado como codirector de otros equipos de investigación. He aprendido a investigar, digamos, a través de los equipos de investigación y de mis colegas, pero de la misma manera en que he aprendido a investigar a través de mis colegas, creo que también eso se comparte absolutamente en la práctica artística.
Entonces, la experiencia de aprendizaje que podemos tener para mí acá en este momento con todos estos estudiantes en este equipo tan amplio es muy, muy buena. Bueno, eso más o menos. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos esa experiencia. Basarse ese ejercicio de investigación de la experiencia siempre nos interpela y nos pone en un lugar de cuestionamiento para seguir haciendo cosas. Creo que esa es la idea del productor audiovisual. Bueno, continuemos con Mariana Museta, Ana Eugenia Ceballos y Lucía Bercia, con ese proyecto que tiene por título Escritura Académica Multimodal, de cómo desaplanar el pensamiento. Mariana, Ana, Lucía, ¿cómo se desaplana el pensamiento? Hola, Jorge, hola a todos. Les quiero contar en primer lugar que la expresión desaplanar el pensamiento no es propia, sino que está tomada de un trabajo de Nick Susanis, que desarrolló su tesis doctoral en formato cómic. Y él dice que es haberlo hecho combinando texto e imágenes, le hizo tridimensionalizar el pensamiento, desaplanarlo. A su vez, citando Flattening, una novela de Abbott de principios de siglo que es muy interesante, donde los personajes solamente pueden entender la bidimensionalidad y no la tridimensionalidad. Entonces él toma esa metáfora e intenta agregar otros recursos semióticos más allá de los lingüísticos para desarrollar su escritura académica, en ese caso en la tesis doctoral, y más o menos eso es lo que nos proponemos hacer nosotros, por lo menos como punto de partida. No escribir una tesis doctoral en cómic, pero sí agregar otros recursos que normalmente no son tenidos en cuenta en la escritura académica. Este trabajo propone explorar una escritura académica que utilice estratégicamente una multiplicidad de recursos semióticos verbales y no verbales, imágenes, diagramas, mapas, espacios en blanco, etc. Nosotros nos enfocamos en trabajos que tengan que ver, en primera instancia, con la página como unidad, ¿sí? Pero no descartamos otras posibilidades. Hay dos estudiantes, por ejemplo, hacia adentro de nuestro proyecto, que están trabajando en un videojuego multimodal, por supuesto, porque tiene música, tiene sonido, tiene imagen, tiene movimiento, para hablar sobre la multimodalidad, por ejemplo. Y en ese caso ya nos movemos directamente de la página y estamos hablando de otro género totalmente distinto. Abordamos el estudio del fenómeno multimodal. Entendemos multimodalidad, por supuesto, como una combinación de recursos semióticos verbales y no verbales, sin la preponderancia de lo lingüístico por sobre los otros, ¿sí? Todos combinados creando sentido. Desde una perspectiva de diseño de comunicación visual, postulando interrogantes como la posibilidad de recurrir a metáforas visuales y no solo lingüísticas en los procesos de indagación y comunicación académicas. Indagación y comunicación porque entendemos que al estar comunicando a la academia nuestros resultados, al mismo tiempo desarrollamos un proceso que produce nuevo conocimiento. Nos preguntamos sobre lo que puede, entre comillas, citando a Susanis, volverse visible al utilizar la combinación de diversos modos semióticos o al recurrir a la restricción de géneros discursivos no convencionales, ¿sí? El videojuego, la fotonovela, el cómic, etcétera, a la manera ulipiana, ¿sí? Emulando lo que hacían los miembros del Ulipo, este grupo de escritores de los años 60 que se autoimponían restricciones literarias, escribir poemas, por ejemplo, solamente con palabras que tuvieran determinadas vocales o determinadas maneras, es decir, autoimponerse limitaciones, en el caso nuestro, limitaciones genéricas, que al principio parecieran restringir, por eso son restricciones, pero al mismo tiempo fuerzan y potencian la creatividad de distintas maneras. Bregamos por una escritura entendida como desbordadora, obviamente, de los límites lingüísticos y genéricos, que lleva a desaplanar el pensamiento. Estas operaciones multimodales que pretendemos no solo analizar, sino también llevar a cabo, estamos al mismo tiempo, paralelamente, intentando recabar un corpus de este tipo de escritura alternativa que circula por ahí por los márgenes de la escritura académica convencional canónica, pero al mismo tiempo
esos procesos y ese desarrollo investigativo, hacerlo multimodalmente de manera autorreflexiva, ¿sí? Lo que vamos descubriendo lo contamos, lo proyectamos, lo procesamos multimodalmente, no solamente contando con palabras, ¿sí? Nuestro trabajo se encuadra en el marco de la semiótica social multimodal. Tomamos como base a Kress y Van Leeuwen del 2006, que son pilares, digamos, en lo que se refiere al paradigma multimodal. Es relativamente nueva el lugar teórico desde donde abordar este fenómeno que, para nuestra sorpresa, ha estado ahí desde siempre, pero hace aparentemente 15, 20 años recién que se ha empezado a tomar seriamente, ¿sí? Desde esa perspectiva. Nos nutrimos de los aportes de la ficción multimodal, si bien la multimodalidad como fenómeno es ubicua, porque nos comunicamos multimodalmente en WhatsApp, en nuestra vida, en la clase, en la familia, constantemente. Es en la ficción multimodal, es decir, en aquellas novelas, existen novelas que en vez de estar narradas solamente con palabras, están narradas combinando diferentes recursos. Nos nutrimos de esa ficción multimodal, porque en ellas se advierte la posibilidad de ver no solo cómo se refractan las prácticas semióticas sociales, es decir, no solamente tomamos ideas, no solamente nos inspiramos de cómo podemos usar esos recursos, sino que también la literatura nos posibilita la oportunidad de cuestionar el uso de esos recursos metarreflexivamente, ¿sí? Cuando nosotros usamos o nos comunicamos multimodalmente, lo hacemos de manera naturalizada. Cuando la ficción, cuando la novela utiliza esos recursos, lo hace de manera crítica, poniendo de relieve su propia puesta en escena. Es como si el detrás de escena, en esas novelas, se pusiera al frente de la escena y por lo tanto se realizan operaciones metacríticas, metarreflexivas que nos ayudan a nosotros para traspolar después esos mecanismos a la escritura multimodal, que en realidad tendremos que nombrarla en plural, ¿no es cierto? Escrituras alternativas, escrituras multimodales. Bueno, muchas gracias, Mariana, por esa intervención muy interesante. Nos deja algunas cuantas preguntas, pero bueno, hagamos esto un ejercicio de comunicación, porque pues estamos en el marco de un evento donde lo que prima es el diálogo, más allá de la disertación. Entonces, hablemos un poco y quisiera como intencionar unas cuantas preguntas que nos puedan generar ese diálogo. En el primer proyecto quedan algunas inquietudes sobre cuáles son esas relaciones del sujeto cuando se vive en la privación de la libertad, ¿no? Porque se habla de la extorsión como una acción. ¿Cuáles son esas acciones que en clave de extorsiones terminan dándonos las posibilidades de acercarnos a estas relaciones del sujeto privado, que no son las mismas de una persona que vive en libertad? En el caso del segundo proyecto, también conectando con esta pregunta que me parece muy importante, Alejandro nos decía, bueno, partimos del relato de ficción, ¿no? Y entonces ahí caen dos preguntas, Alejandro. ¿Será que partir de un relato de ficción nos permite llevar a cabo un ejercicio de investigación para la producción audiovisual en sí? ¿Qué límites hay cuáles son esos límites entre la ficción y la no ficción, ¿sí? ¿O hay otros puntos desde donde se pueda partir para hacer la producción audiovisual que no sea el relato de ficción? Y para conectar y, digámoslo, seguir con esa conversación sobre cómo hacer esa investigación a partir del ejercicio artístico, de la práctica artística, hay una pregunta que queda en el tintero para el grupo de Mariana, y ¿es posible pensar la multimodalidad como un fenómeno inherente al proceso de investigación en sí? Es decir, podemos pensar que la multimodalidad podría ser una de las formas o los puntos de partida que en el caso de Alejandro, por ejemplo, podría ser un ejercicio de creación, partir de allí para hacer un ejercicio de creación. Bueno, esas son preguntas que vamos dejando y vamos generando la conversación. ¿Quién quisiera empezar? No todos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, si les parece, ¿puedo tomar la palabra? Perfecto, Mariana, te escuchamos.
Sí, soy Claudia. Claudia, perdón. Bien, bueno, muchas gracias, Jorge. En realidad, con respecto a tu comentario, a ya 2 comentarios que hiciste cuando terminó la exposición de Mariana y lo que nos acabas de preguntar, digamos, comentar en primer lugar que estamos en un proceso digamos, la investigación está comenzando. Sí tenemos todo un trabajo, digamos, que como comentó Mariana, sí de varios años de trabajo de extensión, sí de proyecto de extensión, concretamente en el campo, ¿sí? Es decir, en el proyecto que se desarrolla en el establecimiento penitenciario. De ese proyecto de extensión, obviamente, lo que nos propusimos fue, bueno, justamente problematizar, indagar, investigar en este proyecto de investigación que estamos comenzando. En relación a las personas privadas de la libertad, bueno, lo que te podemos decir, digamos, desde una mirada de la comunicación y atravesado con estos conceptos que mencionaba Mariana, de subjetividades, identidades, experiencias, lo que advertimos, bueno, es una necesidad de comunicación que obviamente es inherente a todos los seres humanos y que en el contexto de privación de la libertad se ve, digamos, de alguna manera no impedida, pero sí regulada, condicionada. Entonces, el taller de comunicación, digamos, bueno, viene a ser un espacio de expresión, digamos, planteado en otros términos y diferentes a lo cotidiano de la cárcel. Entonces, de esta manera vemos que los sujetos privados de la libertad, bueno, de alguna manera, al generar este espacio, se explaya o se desarrolla esta necesidad de expresión que se ve muy condicionada, regulada por las características de la cárcel como una institución total, ¿no? En términos de Goffman, como lo plantea Mariana anteriormente. Y bueno, en ese sentido, sí. Prosigue, qué pena. Bueno, bien, gracias. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos algunas anticipaciones de sentido que me parece interesante mencionarlas, que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Digamos, tomando la experiencia y, bueno, problematizándola a los conceptos, digamos, tiene que ver un poco con que la experiencia subjetiva de la escritura en un taller de comunicación habilita nuevos rasgos identitarios en las personas privadas de la libertad y también que la escritura como práctica comunicativa puede constituirse, digamos, en una instancia reparadora y transformadora de las marcas identitarias. Si esas son nuestras anticipaciones de sentido que estamos pensando justamente en relación a las personas privadas de la libertad y, bueno, atravesados por estos conceptos centrales que estamos tomando y estamos reflexionando en la investigación. Claudia, me parece supremamente interesante esa intervención por 2 razones. La primera, porque nos da el pie para que Alejandro de pronto ahorita nos pueda contar un poco más, y es si estamos frente a un escenario como es la privación de la libertad de una persona y que ese escenario de privación de libertad nos permite hacer un ejercicio de creación, que en este caso es un ejercicio, como ustedes dicen, que tiene unas orientaciones de orden comunicativa. ¿Cómo sería cuando yo parto no necesariamente del relato de ficción, como lo hizo, por ejemplo, el proyecto de Alejandro con su productora, sino que parto de un relato, digámoslo, tipo más documental, digamos, la no ficción, que es un relato como el de una persona que ha vivido en privación de la libertad? Porque parece ser que la investigación giraría de manera diferente, se haría diferente ese ejercicio partiendo de un relato mucho más sensible como el de una persona que ha sido privada de la libertad al de un relato, por ejemplo, una persona que ha construido una ficción alrededor del hecho en sí. No sé si de pronto Alejandro, desde ese lugar como productor y en ese ejercicio de acercarse a la investigación, ha podido encontrar alguna de esas diferencias. Nosotros estamos partiendo de un relato
¿Qué es un documental? En realidad es una ficción, es un documental ficcionalizado. Es una de las integrantes del equipo, tiene un cuadro de diabetes y ella generó hace tiempo, en una especie de proceso catártico, este relato. Ella lo pensó siempre como un relato audiovisual. Es un relato donde hay, por supuesto, una gran ficcionalización, pero tampoco podríamos decir que hay una ficcionalización mayor que la que hay en los libros de historia, muchas veces, ¿no? Hay, por supuesto, ella lo que tiene que ver con las sensaciones, las inquietudes, los miedos, la angustia, el proceso de vivir con diabetes, el proceso de entender a la diabetes, de preocuparse sobre la diabetes, está todo ahí. Es decir que no sé si partiríamos distinto, no sé si el proceso sería distinto. Sí puedo estar seguro en este momento que nosotros le estamos perdiendo totalmente el respeto a ese relato en el proceso de apropiarnos. Y tal vez uno de los obstáculos, pero no es obstáculo, es parte del proceso, ¿no? Tiene que ver con que justamente la autora del relato está en el equipo. Y hay sesiones que parecen sesiones de terapia, algunos de nuestros encuentros, pero en realidad es encontrar a esos personajes. Puntualmente ella está trabajando con personajes que ella conoce, a los cuales les ha puesto una capa de maquillaje para ponerlos en este relato, y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de romper esa capa de maquillaje y encontrar la dimensionalidad de esos personajes. En eso estamos ahora. Y esa dimensionalidad va, por un lado, desde los aspectos visuales, desde lo morfológico, desde qué tipo de color, qué tipo de textura, cómo pueden ser estos personajes en este relato de animación, pero fundamentalmente desde lo psicológico. Es decir, necesitamos que sean personajes, no que sean muñequitos que el guionista lo lleva de un lado al otro. Entonces, en ese proceso se aparta necesariamente de lo que eran estos sujetos que inspiraron este relato documental de la autora. Y tiene que ver, cuando Claudia hablaba de la escritura y del proceso de escritura, justamente me parece mucho tiene que ver con esto, porque esa escritura, por un lado, ocurre con palabras, pero también esa escritura en nuestro equipo ocurre con imágenes. Yo tengo en mi equipo gente que es capaz de expresarse mucho mejor con una imagen, o que es capaz de tomar ciertas melodías y conformar algo que lo transmite, que sirve, digamos, para el proceso, que por ahí tiene limitación en hacerlo a través de la lengua escrita. Y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros en esto, ¿no? En la construcción de este proyecto, porque la mayoría de las presentaciones que implican validación de lo que estamos haciendo, como esto, ¿no? Este encuentro acá, dependen mucho de la lengua escrita. Entonces, es en cierta manera un ida y vuelta, porque nosotros como artistas tenemos que aprender a expresarnos a través de las reglas que la academia nos propone, pero por otro lado, también podemos hacer alguna pequeña transformación en la academia. Y creo que lo interesante, justamente, cuando nosotros pensamos este proceso, por ahí tiene que ver con una de las cosas que por ahí siempre pensamos es corrernos de lo novedoso. En lo artístico está muy involucrado lo novedoso, la novedad, el hecho de que esto es lo último y pensar esto como una cuestión más colaborativa, como es la producción científica. Bueno, creo que me fui un poco de la pregunta tuya, Jorge, pero vamos charlando. Alejandro, creo que todo lo contrario, ha sido demasiado, tu intervención ha sido un punto que nos permite mediar esa conversación, porque es evidente que tanto el relato que nos plantea Claudia y Mariana como el relato que ustedes plantean a través de esa investigación parte de una emoción, ¿no? Y la emocionalidad se vuelve la materia de creación con la cual no solamente se configuran escenarios o universos posibles, sino también todos los personajes alrededor del ejercicio en sí. Tú mencionas algo que me parece muy importante, y es que dices, en tu equipo hay personas que se pueden expresar más con una imagen,
Y eso tiene que ver precisamente porque hay otros modos con los cuales logramos, digámoslo, construir esas realidades. Entonces, yo creo que ahí conecta perfectamente para que Mariana de pronto nos pueda, digámoslo, responder esa pregunta, y es, si hay personas que se expresan más con imágenes, por ejemplo, es posible que el pensamiento y sus apariencias actuales, por ejemplo, el pensamiento escrito, ¿es una restricción en sí del ser humano? ¿O podemos pensar que es una oportunidad también para que otras personas se expresen a través de la imagen, de los olores, del gusto, del tacto, de los olores, ¿cierto? El oler, por ejemplo, el sudor, como digámoslo, destila de un cuerpo, ¿sí? Y esas aficciones que podemos generar frente a esos modos de vida. ¿Qué nos dice Mariana? Sí, totalmente. Yo veo, en primer lugar, conexión con ambos trabajos, y en segundo lugar, quisiera empezar por decir que la restricción y la potencialidad son dos caras de la misma moneda. Cuando nos agarró la cuarentena, muchos de nosotros redescubrimos espacios en nuestra casa, funciones, olores, cosas que antes no hacíamos y ahora hacemos, o que hacemos de manera diferente, que no hubiéramos descubierto si no fuera por la restricción misma. Entonces, no es que no haya restricciones, no es que pensar en imágenes y no poder pensar en palabras, o pensar en palabras y no poder pensar en imágenes no sea una restricción, son restricciones. El tema es cómo ver esa restricción, el ver esa restricción como barrera que nos limita, o ver esa restricción como posibilidad, como potencialidad, ¿sí? Y yo prefiero verla, obviamente, desde nuestro equipo de investigación lo vemos como posibilidad. Es más, la idea es autoimponernos restricciones de carácter artístico, de carácter genérico, para ir explorando nuevas formas de expresar. Y ahí me conecto con el trabajo de Mariana también y de Claudia, en el sentido de que entendemos la escritura académica con un fuerte contenido epistemológico. El escribir, no, académicamente y en cualquier ámbito, no es simplemente comunicar por escrito lo que yo ya tengo en la cabeza previamente pensado y ordenado. Es en el mismo proceso de escritura en donde se producen nuevos conocimientos, se abren nuevos caminos, se abren nuevas puertas, ¿sí? Ya sea para descubrir rasgos de mi personalidad que no conocía, ya sea para hacer conexiones inesperadas cuando uno está investigando, ¿sí? Y todo eso se da gracias a estas restricciones vistas como posibilidad. Hay, por ejemplo, un dato que les quería contar. Hemos encontrado algunos ejemplos muy interesantes de escritura académica. Le seguimos diciendo escritura, pero obviamente entendemos la escritura de manera muy amplia, ¿no es cierto? Escribiendo con imágenes, escribiendo con sonidos. Descubrimos una tesis doctoral absolutamente desarrollada en podcast, de manera que el sonido es lo único que constituye ese trabajo doctoral. Pero no solamente son las palabras de la persona, de la autora, sino que se han introducido piezas musicales, ruidos, y el mismo tono de voz, su color, su entonación, agregan sentido. Y es un tipo de sentido diferente al que podríamos haberle agregado o dado si hubiera sido de manera escrita, ¿sí? La traducción intersemiótica es interesante porque nunca es transparente. Siempre hay algo que se pierde y algo nuevo que se redescubre, ¿sí? que se gana en ese traspaso de un recurso al otro, de un lenguaje a otro. Y una última cosita que no tiene que ver exactamente con tu pregunta, pero sí lo vincula a lo que dijo Alejandro previamente. La idea que sostenemos en nuestra investigación es romper varios binarismos. Obviamente, verbal, no verbal, escrito, oral, etcétera, pero también escritura académica y escritura creativa, ficción, no ficción. ¿Sí? La idea es explorar ese intersticio donde se pierden los límites, o justamente los límites no cierran puertas, sino que las abren. Sí, Mariana, yo creo que es un punto supremamente importante. Bueno, la pregunta también sigue siendo semióticamente configurada, ¿no? Para ir retomando y poder seguir dando la conversación, ahorita le vamos a dar la palabra a Mariana Amino, que ella está solicitándola.
Pero aquí hay dos tensiones importantes en esta discusión. La primera es por la forma, ¿no? Los modos, esos modos que saltan de un sentir a otro. Y la segunda es esa generación, la experiencia misma como un punto de partida para contar, para relatar, para hacer. Creo que esos dos puntos nos van a dar una cierta orientación en esa conversación sobre cómo hacer investigación desde las artes. ¿Partimos desde la forma y los modos o partimos desde la experiencia, ¿no? Esa es una pregunta que la vamos a ir dejando en el tintero y la vamos respondiendo. Mariana, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, en relación a esto que estás comentando, nosotros partimos de la experiencia del sujeto. O sea, justamente Jorge Larrosa define la experiencia, si bien que tiene muchos principios para abordar la temática de la experiencia, él la define como que la experiencia es eso que me pasa. ¿Sí? Es eso que me pasa. Entonces, a partir de esto que me pasa a un sujeto que puede escribir, es donde se van a poner en las cuestiones de vida de ese pasado, de ese presente y de ese futuro del sujeto que se entrama en la escritura. Y por eso es que nosotros incorporamos la categoría escritura reparadora, que la plantea la autora Cerrillo de la UBA, porque la escritura reparadora no tiene un fin en sí mismo literario ni profesional, sino que persigue la posibilidad de escribir porque escribir me hace bien, me da sosiego, me permite la comunicación, si pone de manera expresiva mi sentir, eso que me pasa, sería la experiencia de la escritura. Entonces, en ese sentido es que nosotros tomamos el concepto de escritura reparadora, porque repara ese malestar o ese encadenado, ¿sí?, que tiene que ver con la cuestión identitaria del sujeto, del pasado que se reformula en este saber de mí mismo, en este saber del sí mismo del sujeto, que puede a partir perdón, me sonó el celular, a partir de una resimbolización o de una reposición subjetiva, que sin lugar a dudas está en juego las imágenes, los recuerdos, pero a partir de ese recuerdo o de esa imagen la puedo resignificar, le puedo dar nuevos sentidos a partir de la escritura, ¿sí? Entonces, me parece que en un momento ahí también hablaban de la cuestión de la ficción. Claramente que nosotros no estamos pensándolo desde una cuestión ficcional, porque esto no es, la escritura de estos sujetos no tiene que ver con lo ficcional, sino tiene que ver con ese entramado de la historia de vida, en donde obviamente está el registro de lo imaginario, porque no hay escritura posible sin la imagen. Entonces, lo que nosotros sí entendemos desde el aporte del psicoanálisis, de la escuela lacaniana, francesa, y desde el aporte de la psicología social crítica, es que la marca de la escritura hace un rasgo unario, que serían conceptos muy propios del psicoanálisis, un rasgo identitario, ¿sí?, que permite esa marca de la escritura redefinir aspectos identitarios del sujeto. Digamos, de alguna manera, por eso que nosotros lo entendemos a la escritura como significante, como emancipatoria en este contexto de encierro, en donde las voces se silencian y justamente la voz puede tomar forma de palabra, ¿sí? Entonces, aparte del taller de comunicación, Claudia podrá dar mucho más cuenta porque ella participó activamente de este taller, es la que lo llevó a cabo, pero en realidad se permitía la posibilidad de generar hasta ciertos niveles de asamblea sobre determinadas temáticas, y eso permite la revisión o el volver a reescribir o volver a reencontrarse en distintas instancias de la historia del sujeto, y de ahí poder tomar reposiciones
subjetivas que se transmiten en la escritura, ¿no? Respecto al concepto de libertad, de lo que es la maternidad, de marcas que hacen a quién es el sujeto, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que va por ahí la cuestión nuestra. Yo sí olía un poco esa respuesta lacaniana, en Mariana, sí. Creo que aquí ya hay una primera apuesta, ¿no? Estamos hablando de esa experiencia que es sensible y que llama al sujeto. Vamos a ver qué nos dice Alejandro. Alejandro, ¿cómo es esta discusión, esta tensión? ¿Será que los puntos de partida para hacer una investigación en esa producción audiovisual podrían también estar ligados a esa experiencia, como digamos los puntos de partida para, o también están esos modos, esas formas, pensar la forma, si va a ser multimedial, si esa multimedialidad implicará los códigos visuales, verbales, si va a implicar de pronto los olfativos, ¿no? Ahora que estamos tan cercanos a esos códigos de los olores. ¿Qué nos dice Alejandro? Bueno, ahí por ejemplo, por una parte, pensando también lo que comentan sobre la escritura, los que comentaron las Marianas sobre la escritura, nosotros también tenemos esa certeza, que a lo mejor tiene que ver de alguna cierta influencia antropológica o psicológica, pero esto de que el lenguaje construye realidades, ¿no? Y que la idea se forma al escribirla, que es realmente en ese momento cuando nosotros tenemos la idea. Lo que se registra es eso, ¿sí? Las ideas van sueltas hasta que uno les da forma, les da materia, las transforma en algo que sea objeto. Que muchas veces en nuestro proceso no es justamente palabra escrita, pero es objeto en sí también. Y por otro lado, la experiencia de lo sensible está siempre en la producción artística, aunque sean las artes más abstractas y conceptuales, siempre está la experiencia de lo sensible. En otras profesiones también, no creo que sea exclusivo de lo artístico, ¿no? Pero yo supongo también que el programador, cuando está codificando, haciendo código, escribiendo código de cero, debe tener involucrado un cierto goce que sea justamente lo que justifique hacer todo eso. En el caso nuestro trabajamos en animación, entonces la materialidad en animación siempre implica una puesta del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Porque animación, hay muchas formas de animación. Tenemos gente que anima yerba mate o anima arena cuadro a cuadro, hay gente que trabaja haciendo animación con plastilina, hay gente que hace dibujos, hay gente que fotografía a otras personas y parte sobre eso para la animación. Entonces, esa experiencia sensible toma esa materialidad y se involucran todos los sentidos. Si bien no tenemos ahora, al menos pensado, hacer una proyección donde de repente haya algo olfativo y vamos a trabajar por lo general con lo que tiene que ver con los sentidos que estimula el audiovisual, sí fue, por ejemplo, parte de las preguntas iniciales. Bueno, vamos a tomar este relato. Lo único que tenemos en cuenta es que tenemos este texto. ¿Qué vamos a hacer? Y debatimos, bueno, podemos pensar como, en realidad lo que nos interesa es el proceso más que la obra. Entonces pensemos, vamos a hacer un largometraje tradicional, vamos a hacer un largometraje a lo mejor que sea transmedia, vamos a buscar a lo mejor otro tipo de soportes donde lo audiovisual se dé, vamos a trabajar a lo mejor más lo auditivo que lo visual. ¿Qué vamos a hacer? Eso fue parte también de las tomas de decisiones de este proceso. Tal vez, y eso sea algo de lo que tenemos que pensar después en cuanto a la formación que tenemos dentro de la propia institución o dentro también de, pensando a lo mejor tal vez en la juventud del equipo y demás, hicimos una votación. Y se pensó en lo más puro tradicional que podríamos haber pensado. Es decir, bueno, vamos a pensar un cortometraje animado.
cuando en realidad no teníamos ninguna limitación, ¿no? Porque más allá de la propia, lo que nos interesaba es el proceso para llegar a eso. Siempre pensamos en hacer un tráiler de algo, que eso podía ser cualquier cosa. En función de eso, el proceso iba a ser probablemente distinto. Algunas partes van a ser en común, pero otras iban a ser distintas. Entonces, en definitiva, esas preguntas también fueron dando cuerpo a la investigación. Y de ahí salió justamente una de las cosas que nos preguntábamos era, ¿cómo puede ser que estemos trabajando con jóvenes artistas y que piensen hacer algo tan tradicional? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor tiene que ver la formación, a lo mejor tiene que ver el entorno. ¿Cuáles son los ámbitos donde estas producciones, donde lo que ellos hacen circula? ¿Sí? Bueno, son cuestiones que nos estamos preguntando también dentro del proyecto, del proceso. Claro, Alejandro, nos das una pista muy interesante, ¿no? Y entramos en una pregunta si hay que desaprender un poco lo aprendido, lo caminado, en esa lógica de poder acercarnos a un ejercicio de investigación y propiamente de producción. Bueno, dos personas nos han levantado la mano ahora, Mariana Museta y Maxi. Mariana. Lo mío es muy cortito, estoy de acuerdo plenamente con todo lo que se está diciendo en esta mesa. Me apasiona ver que estamos pensando en la misma línea porque no siempre se encuentra en la academia. Simplemente me quedé pensando en esa frase cortita, ¿viste? Que te dicen, pensá fuera de la caja, pensá fuera de la caja. ¿Qué pasa si cambiamos la caja? Pensá dentro de la caja, pero de una caja distinta. ¿Qué pasa si te pones algún límite inesperado? Bueno, tiene que ser todo en blanco y negro, tiene que ser pensar solamente en olores y ruidos y no con imagen, y ver qué pasa. Pensar adentro, pero de otra caja, ponerte otra caja como límite. Eso se me acaba de ocurrir nomás, era una intervención cortita. Muy interesante, Mariana. O el no caja, que la caja no existe también. Esa podría ser otra posibilidad. Maxi, te escuchamos. No te escuchamos. No. ¿Estás sin audio? Ya. Bueno, si quieren les comento. En realidad hay algunas intervenciones y algunas preguntas en el chat de YouTube, así que la idea es incorporarlas al intercambio. Les voy leyendo algunas. Bueno, primero, en su momento cuando estaba exponiendo Alejandro, al principio, Cristina Gallo le consultaba si llevaban algún tipo de bitácoras del proceso de investigación y Alejandro, sí, en cierto modo lo respondió, y además Paula Asís, que es parte del equipo de investigación, comentaba en el chat que de todas las reuniones se graban, hay tormentas de ideas y todo esto sirve como una ayuda a memoria para las instancias grupales. Por otro lado... Saludos a Paula, que debería estar acá acompañándonos, pero bueno, está en su casa. Está aportando desde el chat de YouTube. Ana Ceballos también aporta respecto a la multimodalidad. Dice, humildemente creo que la multimodalidad permite correr los límites decimonónicos de la escritura como único medio de expresión y permite utilizar los modos no verbales para expresarse. Y respecto a esto hay una pregunta de Edgardo Donoso que dice, la memoria, la escritura como memoria externa, pone entre paréntesis, ¿corre algún cambio en la producción multimodal? Bueno, Mariana, ¿quieres acompañarnos con esta pregunta? Sí, ¿me podés repetir? A ver, la leo de YouTube nuevamente. Repito, si dale, por favor. La memoria, la escritura sí, como memoria escrita, entre paréntesis. Sí. ¿Corre algún cambio en la producción multimodal? Pregunta Edgardo. Yo creo que sí. La escritura como memoria externa. Claro. Yo creo que sí. La multimodalidad supone modos diferentes de significación y por tanto sí, la forma en que se escribe, entre comillas, la memoria es la forma en que se construye, ¿sí? Y los recursos que usamos para esa construcción van a cambiar, pueden llegar a cambiar nuestra visión de la memoria, ¿sí? Hay teorías muy complejas sobre la memoria.
desde los estudios sociales, desde la psicología, a lo mejor desde el psicoanálisis, tienen una postura, por supuesto, tienen una postura determinada al respecto, depende desde qué disciplina se aborde, ¿no es cierto? Pero en rasgos generales, desde la escritura sobre la memoria, desde el campo de la literatura, yo diría que sí, que no es lo mismo, que no es una mera traducción transparente. Bien. No sé si Mariana quisiera hacer algún aporte al respecto desde el psicoanálisis. Ahí puse. Me quedé pensando en la pregunta. ¿Cómo es la memoria externa como escritura? Mariana, miremos a ver estas posibilidades para que de pronto le demos una salida a la pregunta un poco más fácil. La memoria como experiencia, la memoria como forma, pensarnos esas formas de la memoria, ya sea escritural o ya sea en imágenes, o es una memoria que recurre al recuerdo, a la experiencia misma. ¿Cómo es la memoria, Mariana? Bueno, depende, no tengo la respuesta. No, depende de cada modelo explicativo, ¿no? Dentro de la psicología hay una multiplicidad de escuelas, pero desde la perspectiva puedo compartir pensando que la memoria tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con las sensaciones corporales, ¿sí? También. Entonces, desde todo eso se escribe y todo eso es multimedial y multimodal. Entonces, me parece que no lo podemos escindir, digamos, y que en la medida en que yo escribo, hay posibilidades de mutar y de transformar, pero siempre eso estará en base a las apoyaturas subjetivas que tenga esa persona y a las posibilidades y al deseo también de esa persona. Bueno, Eric, ¿podríamos continuar con la conversación? Sí, les comento otros aportes que tienen que ver justamente con este intercambio. Bueno, Eugenia Fiorenza también aporta como parte del equipo de Alejandro, que es un proceso muy democrático y colectivo el que realiza el equipo. Dice, personalmente, como integrante del equipo de investigación, creo que esta manera de investigación-creación es muy enriquecedora. Y Beatriz Botero también hizo un comentario, creo que respecto al proyecto de Mariana y Claudia, que dice la experiencia de lo sensible como goce a través de las escrituras, también en contextos de encierro. Bueno, me gustaría que de pronto volviéramos como a esas inquietudes que nos estábamos planteando ahora, ¿no? Sobre esos primeros eslabones para hacer investigación en artes. Ya alguien nos había dado la posibilidad de pensar en la investigación-creación, que es una de las posibilidades, no es la única, pero es una de las posibilidades. Entonces, ¿qué más podemos nosotros, como, digámoslo, invitados a este conversatorio, qué más elementos podemos identificar para hacer ese ejercicio de investigación orientado a las artes? Ya tenemos uno muy importante, que han sido la identificación de los modos, esas formas con las cuales se configura ese escenario de pensamiento, los universos de pensamiento. Pero también hemos identificado la experiencia como un punto de partida para hacer el ejercicio narrativo, ya sea de ficción o no ficción. Entonces, ¿qué otros elementos podemos encontrar en esta misma lógica? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Estaba pensando en una posible respuesta. No, me quedé pensando en lo de la memoria externa y demás. Perdón, me quedé enganchada con el pensamiento anterior. Una cosita más que quisiera agregar, que probablemente problematiza esta noción de memoria, es qué pasa cuando la memoria externa, quizás eso es lo que quiso decir la persona, se manifiesta a través de una unidad cerrada, como puede ser un libro, como puede ser las memorias de alguien, y qué pasa cuando esa producción es interactiva.
abierta, que puede fragmentarse, explorarse de diversas maneras. Un videojuego, por ejemplo, que puede tener distintas opciones en las que la persona que lo juega vaya de manera diferente y explore esa memoria de manera diferente. Simplemente me quedé pensando en eso. Por un lado podría ser un producto, si bien el lector o el usuario siempre tiene la posibilidad de interpretarlo y de redescubrirlo, porque la lectura se produce justamente en ese momento, no es que está el significado cerrado ahí dentro. Creo que hay otros mecanismos que se producen de manera diferente, otros procesos que se llevan a cabo cuando esa memoria externa es más abierta o es más interactiva. Bueno, entonces vamos agregando esas posibilidades en términos de investigación. La memoria parece ser que también se vuelve un elemento importante a la hora de investigar en este escenario de las artes. Claudia nos pide la palabra. ¿Claudia? Sí, digamos, pensando en esto que nos planteas, ¿no? Digamos, ¿qué otras posibilidades? Yo veo, digamos, que hay una cuestión con la escritura en contexto de privación de la libertad que tiene que ver con cierta ruptura, digamos, ¿no? Entonces, por ahí el desafío es pensar cómo investigar, ¿no es cierto?, esas rupturas o esas grietas que surgen en una institución total, ¿sí?, en una institución de encierro. Porque, bueno, ahí aparece un poco esto de cómo las personas, digamos, encuentran en la escritura una posibilidad, digamos, y ahí, bueno, Betty Botero nos hacía unos comentarios, ¿no?, que tenían que ver con el goce, con el refugio, es decir, la escritura reparadora, pero también un refugio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pone en juego lo subjetivo, ahí se ponen en juego también las identidades, las experiencias, que es lo que a nosotros nos interesa investigar, pero lo que venimos viendo ya previamente en la experiencia de extensión es que las personas toman, digamos, desarrollan cierto hábito de escritura como forma de expresión, como forma de canalizar su vivencia, su experiencia en la cárcel, de forma, digamos, autónoma, es decir, antes de participar de un proyecto, de un taller de comunicación como el nuestro y, digamos, más allá de otras experiencias que existen y otros espacios educativos o culturales. Entonces, eso es lo interesante, digamos, y algunas investigaciones que citamos en nuestros antecedentes plantean esto, de que las personas antes de, digamos, de empezar a, digamos, ingresar a la cárcel no tenían el hábito de escribir y lo desarrollan estando en la privación de la libertad. Entonces me parece que hay una cuestión de ruptura para pensar, ¿sí? Es un poco lo que también debemos pensar desde la investigación. Era eso, gracias. Claudia, muchas gracias por esa intervención. Nos agregas entonces el concepto de la ruptura, esas rupturas, esas tensiones que se dan en ese proceso del hacer investigación, que implican, como decía Alejandro ahora, a partir de esas emociones, ¿no? Bueno, nos está pidiendo la palabra Mariana Aimino, pero no quisiera dejar pasar la posibilidad de poder también que Alejandro nos pueda dar esa respuesta a esa pregunta. ¿Qué otros elementos son necesarios en ese proceso de investigación cuando estamos en un ejercicio de producción audiovisual? Mariana, y escuchamos a Alejandro. Bueno, muchas gracias. Sí, para seguir un poco lo que Claudia venía planteando, que en realidad la posibilidad de escritura de los sujetos privados de libertad habilitan también a esa irrupción, a esa ruptura de determinado rasgo identitario con que se lo nombra y se lo reconoce, porque la identidad es un relato de quién soy, es una narración de quién soy y una construcción de sentidos, evidentemente, pero la gran posibilidad es de que la identidad se va transformando, no es de una vez y para siempre, ¿no? No se cristaliza, no se esencializa. Entonces, lo que acá es interesante es cómo a partir de una práctica que es de la escritura, que los sujetos eligen de manera subjetiva, pueden empezar a irrumpir esos rasgos identitarios con que son nominados, como choro, villero y tantas otras calificaciones y nominaciones, a pasar a ser el que escribe,
¿sí? El que está preso, pero que escribe, ¿sí? Hay un rasgo identitario que empieza a mover y le permite una posición diferente a ese sujeto dentro de una misma institución carcelaria, una distinción respecto a sus otros compañeros. Entonces ese rasgo empieza a transformar, a transmutar esas otras identidades tan marcadas o tan narradas desde expedientes y fiscales y tantas cuestiones más. Me parece que eso es lo interesante, la irrupción desde que la práctica de un hacer, que en este caso es la escritura, permite empezar a tramitar nuevas identificaciones a partir de ser escritor, digamos. Bueno, muchas gracias, Mariana, y nos quedan ya 5 minutos para terminar la transmisión, o sea que vamos a darle la palabra a Alejandro y a Eric, quien también nos ha pedido la palabra, para ya hacer rápidamente un cierre. Les agradecemos que tratemos de ser lo más puntuales, por favor. Sí, yo voy a tomar muy poco tiempo. En realidad, ¿cuáles son las formas, cuáles son las maneras, ¿no? En eso creo que recae la pregunta, Jorge. Y en nuestro caso, nosotros siempre tenemos esta distinción de la investigación del objeto artístico sobre, la mirada sobre, y nosotros queremos sentarnos desde, ¿no? Estamos en el medio del objeto y desde ahí vamos a laburar. Yo creo que lo importante, en el caso nuestro, tiene que ver que esto es un producto audiovisual, que el audiovisual no tiene como una tradición en investigación desde la propia producción, o la tradición que hay en el caso del audiovisual tiene que ver con estudios sociológicos sobre el audiovisual, estudios de literatura sobre el cine y psicología, cosas así. Y lo que nosotros estamos tratando de vislumbrar tiene que ver con una mirada desde el audiovisual por el audiovisual en sí. Y desde las artes, si bien la investigación-creación y la investigación-producción están en lo que es la investigación en artes, siempre toman objetos que tienen que ver con las artes visuales o las artes sonoras, y acá, o también artes audiovisuales, pero desde una perspectiva más de la obra como objeto artístico y no necesariamente como objeto de mercado. Que creemos que en el audiovisual hay una cuestión que es inherente también a sí mismo, que tiene que ver con este producto audiovisual, algún tipo de llegada a su público a través de algún mecanismo de exhibición o tal vez de distribución, lo que sea, debe llegar. Entonces es por eso que nosotros desde nuestra perspectiva es como muy distinto y tratamos de ver qué pasa. No tenemos absolutamente ninguna respuesta. Nos lanzamos así al universo para, probar, a ver qué sale, a ver qué pasa, y hasta el momento es como que seguimos entusiasmados. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Eric nos daba también ese aviso para, digámoslo, terminar, o sea que voy a tratar de hacer el cierre en estos momentos, dado que nos quedan unos cuantos minutos. Y bueno, básicamente la pregunta, de nuevo, la investigación en artes, ¿qué implica, no? Entonces hablamos de implicar esas formas, esos modos, esa multimodalidad, esa multimedialidad que está presente en la producción, pero también está la experiencia como punto de partida, los relatos de ficción, no ficción, con los cuales se constituyen en materia de creación para hacer un algo. También tenemos la memoria como un ejercicio mismo, el recuerdo como una capacidad para poder generar una experiencia de vida con la cual podemos hacer ejercicio de creación. También tenemos las rupturas, ¿no? Y esas tensiones que hay dentro del mismo sujeto. Y bueno, ahora como para cerrar, quedaría entonces la pregunta es si básicamente esta investigación en las artes nos está invitando a pensar en la experiencia de vida de las personas, en la emocionalidad de las personas. Entonces, les agradecemos a todos ustedes por participar el día de hoy de este espacio. Sean bienvenidos en unas próximas ocasiones y bueno, quedamos en manos de Eric y de Maxi. Muchas gracias. ¿Cómo está? Maxi me parece que está sin audio todavía, así que bueno, les agradezco. Jorge, muchísimas gracias por tu conducción, digamos, de este intercambio, de este debate muy interesante. Muchísimas gracias a los expositores y las expositoras.
Y bueno, continuamos. En este momento vamos a hacer un pequeño corte donde vamos a ver un audiovisual de una performance de Memorias de la Resistencia 2. Y luego a las 17 el segundo bloque de este mismo eje sobre lenguajes y prácticas de investigaciones en artes. Muchas gracias. A vos.
Digo basta. No.